Estoy en vivo de vuelta. Bueno, después de unos problemas técnicos, estamos acá de nuevo. Y bueno, son cosas que pasan. Cualquiera podría decir, el diablo metió la cola. Alguna persona que sea religiosa puede decir eso. Bueno, está en todo su derecho de decirlo. Pero no, son cosas que pasan. Malas configuraciones quizás de lo que tiene que ver con el streaming. Como verán, no soy tan experto en streaming. Y bueno, vamos a pasar directamente a mi invitado, a Jason. Pablo, Hola, Jason, ¿qué pasó, mi amigo? y ahí de nuevo, no, al parecer estuvo molestando un poquito la conexión. Sí, lo que pasó es que intentamos transmitir con OBS y nos falló, así que estamos en este software ahora. Y bueno, Sí, dejen en los comentarios lo que se quedaron o lo que estuvieron antes. Ahí van a ver. Bueno, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? bien, gracias a Dios, trabajando ¿Trabajando y duro o durando en el haciendo trabajo? muchas cosas, las dos cosas, dijo Shrek, sí, eso está en Shrek. Sí, Shrek, Esto está en Shrek, sí, en Shrek 2. Shrek 2, claro, exactamente. ¿Qué me decías? Que trabajando duro. Trabajando duro y durando en el trabajo. Es igual. Ay, amigo, la Sí, tecnología a veces igual, nos manda una mala pasada. sí Pero nos ¿cómo jugó mala estás pasada ahorita, para esta nos emisión jugó una, 6? pues con más preguntas de las que a mí hice alguna vez. Bueno, amigo, entonces vamos a comenzar entonces. ¿Hay Empecemos. errores en el Nuevo Testamento? Bastantes. No, no, no bastantes, sino que sí hay cosas o no errores, llamémoslo cosas por preguntarse y por definir, no, no es nada más, no es que hagamos o sea, que entonces todo está escrito y todo fue inspirado por Dios, que de hecho eso está en segunda de Timoteo 3:16, que muchos se pegan de ahí, ¿no? Para decir, eh, esto es palabra de Dios y cuidado, alguien dice algo contra él, porque entonces nadie puede refutar la palabra de Dios, bla, 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 bla. Sí, todo Empezando un por ahí, tema. ¿no? Empezando por ahí, sí. Bueno, estaba muy chida toda la presentación anterior, pero bueno. ¿Y sabes qué? Se guardó la transmisión ahí y quedó, no sé, supuestamente se guardó. Así que, bueno, sí, hay muchas preguntas que nos podemos hacer sobre el Nuevo Testamento, incluso nosotros que hemos estado en una denominación, ¿no? Pero, Sí, sí, ¿sabes sí. qué? Lo que más me impacta a mí es las malas traducciones. Muy Ese malas es el traducciones. problema. Ese es el problema, que si nosotros, o sea, yo tengo un pensamiento ya de un tiempo para acá. La Biblia es un libro para judíos, no para nosotros. O sea, si nos ponemos, no sé cómo llamar eso. O sea, si somos sinceros, nosotros no tendríamos un libro guía. No sé si, porque el principio, y eso lo escuchaba esta mañana en un tema que hubo en el pequeño rebaño, el pastor Eber, él decía eso. O sea, el origen del cristianismo es el judaísmo. O sea, nosotros copiamos costumbres de ellos. Incluso el mismo islamismo es una variante del judaísmo. Los budistas tienen su libro, su profeta, sus dioses, no sé, no sé. El budaísmo sí lo desconozco por completo, eso sí, no, no, no.
No sé más o menos de qué trata eso. No sé de qué sea el hinduismo, pero esos son religiones que tienen tienen su cuento ya armado. Nosotros somos la copia de la copia de la copia. O sea, el cristianismo se, ¿cómo se llama eso? Se adjudicó algo que, pues, o sea, si lo vemos no es para nosotros, o sea, ahora que lo adoptemos y está bien, yo no digo que no esté mal, no está mal adoptar, no está mal adoptar eso, pero el problema es que ya nosotros nos volvimos y en eso sí, en eso muchos caemos en eso, muchos de los que del cristianismo lo tomamos ya tan a pecho que a veces parecemos o parecimos en un momento, ¿no? Porque hoy en día ya es diferente, pero en un momento parecimos mucho más judíos, mucho más fariseos que los mismos fariseos, cuando algo fue algo que no fue para nosotros, no fue para nosotros. Entonces, cuando uno empieza, y para decir lo que estoy diciendo, hay que tener un proceso de construcción, pero grandísimo, 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 grandísimo. Y lamentablemente lo que vamos a estudiar ahorita, los términos que hay en el Nuevo Testamento, mm, se usaron fue para manipular gente, o sea, no para nada más. Entonces, no sé si hayas algo más por comentar. Sí, lamentablemente, ¿por qué lamentablemente? Porque tristemente es la realidad de que muchas de las doctrinas cristianas son inventos. O sea, son una forma de manipular o de unificar el imperio romano. Porque no vamos a negar que nosotros venimos de una tradición católica. Los católicos son los que trajeron, digamos, la doctrina del cristianismo. Y Entonces, ahí católico nos es damos cuenta. universal, ¿no? Sí, por eso la palabra católico es universal. ¿Qué más decías? Universal, no, eso. Solo iba a hacer esa. Y perdón, me atravieso. Sí, y eso es muy importante destacarlo, porque venimos de la tradición católica. Aquí en Mesoamérica, lo que es Sudamérica también, pero en realidad el catolicismo es el cristianismo, si se podría decir, que ganó y que sobresalió. ¿Te acuerdas que la otra vez en la clase que comenté el número 1 del libro secreto de Juan dije que afirmé, y es verdad, tienen que investigarlo, ¿no? Tienen que investigarlo, amigos, los que están viendo este directo, bienvenidos, y tienen que investigar sobre cuántos cristianismos existían en los primeros siglos, del siglo primero, siglo segundo hasta el siglo tercero. Después ya vino Constantino el Grande y empezó todo eso. Lo que otro que te iba a decir es que, 313, ¿cómo? ¿Siglo qué? en el 313 y en el 331 ya volvió oficial el cristianismo. Como no pudo derrotarlo, se unió a él. No, como Sí, dice el así dicho, es. si no puedes con tu enemigo, únete a él, y eso fue lo que hizo Constantino. Ujú. Así es, eso es lo que hizo Constantino, fue, digamos, lo que nos dejó de legado. Lo vemos en los templos y todo lo demás. Pero yendo ya de lleno con el tema, te quería compartir, y quería compartir también, amigos, aquí no en pantalla quizá, creo que me estoy No escuchando podemos, saturado, voy a bajarle un poco el volumen del micrófono. no podemos compartirlo en pantalla, sí. No, no, porque es un Word. Ah, mm, bueno, Igual yo lo leo, no, yo lo leo pero se igual. puede, ¿no? No se puede, o sí se puede, o queda Déjame muy. ver, a ver. Hagamos el intento. Vamos a ver, voy a ver, buscar acá. Si puedo, si no te lo leo, acá lo tengo abierto y curso el Word acá. Oye, saluda a tu esposa. Mm, sí, sí, no la había visto. Y lo digo Hola, ¿qué porque tal, amor? Disculpa que te dejamos ahí en stand-by. Gracias por estar acá, siempre estar ahí.
Y lo Y digo bueno, porque la vi aquí en el chat. sí, quien más se sume, no sean tímidos, pueden saludar a dónde nos están viendo, de dónde te estás conectando, si te parece interesante esa charla, si te parece interesante el diálogo, déjamelo ahí en el chat. Y a los que ven después esta transmisión por diferido, en los comentarios déjenme sus preguntas, déjenme qué opinan sobre lo que estamos hablando y si les gustaría investigar más sobre el tema y abordar sobre este tema, ¿no es cierto? No, no se puede, Sí, amigo, voy sí, a sí. leerlo igual, voy a leerlo de aquí. No, no se puede, no. Bueno, no se pudo. No solamente PowerPoint se puede acá. Ah, ok, ok, ok. Bueno, voy a leer. Dice, es un Word que yo hice y dice así. Errores de traducción e interpretación en el Nuevo Testamento. La primera palabra que vamos a exponer es metanoia. La palabra Uy, metanoia es, sí, de dime, eso sí que hemos hablado aquí. sí, bastante, pero mira otro enfoque que tiene para que lo voy a leer, mira. Ah, ok, ok, dale, Metanoia, dale. arrepentimiento, mal traducido como arrepentimiento. Quiero hacer un breve comentario. En un documental de la Biblia prohibida o la otra Biblia, un filósofo y un filólogo decía de que traductore traidore, traductor, traición. El traductor muchas veces traiciona a lo que dice realmente el texto, o la palabra, o la frase, lo que sea. Porque aquí dice que la palabra debía ser traducida no como arrepentimiento, sino como cambio de vida o un cambio interno o cambio de evolución interna o un cambio de mentalidad. Mal traducido como arrepentidos, promoviendo culpa Es, y condena. es que todo arranca es por ahí, porque el Ujú, arrepentimiento como pues, es que nos toca hablar, ¿no? O sea, es que no podemos ser en el adventismo y me imagino, yo me supongo yo que en las demás denominaciones, todo el tiempo cuando a uno le mencionan arrepentimiento es a usted vivir de rodillas y confesando pecados, no es más. ujú. Y es confesar pecados, confesar pecados, confesar pecados, confesar pecados y confiese, 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 confiese. Y usted todo el tiempo lo hacen vivir en confesión, confiese, 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 hay que vivir en confesión y pues no sé, ¿no? Ya pensando un poquito más hasta de pronto en el catolicismo es eso, confiese, 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 vaya, confiésese con el cura, no sé cómo será en las iglesias evangélicas, pero es confiese, 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 tal, todo el tiempo es confiese, 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 y el arrepentimiento mencionado en la Biblia, que eso está en Hechos, la palabra, el original de esa palabra donde se menciona primero la metanoia es en Hechos, o no sé si Jesús lo menciona en Juan, cuando le dice a Juan, a Nicodemo, creo que es, que tiene que nacer del Espíritu, que eso es relacionado con el cambio, con el nacimiento de nuevo, o sea, nacer de nuevo, cuando le dice, Jesús dice que no es necesario nacer de agua y de espíritu. Primero que todo lo asocian es con el bautismo, o sea, y con eso empiezan a manipular la gente. No estoy diciendo que esté mal bautizarse. Bueno, creo que ya me voy a meter Espera, en espera. otro terreno. Acá hay alguien que nos visita, un gusto. ¿Cómo está? Alice Vega. Dice que se está escuchando muy alto los micrófonos. ¿Será el mío? ¿Me puede ayudar ahí si es el mío o es el de Jason? Ya traté de bajar el de Jason, pero dígame si es el mío. Ahí me puede decir en el chat. Bueno, sí. Voy a bajar el mío Ah, es también. el tuyo, sí, es el tuyo, sí. Sí, voy a bajar el mío. Disculpen que los deje sordos. Ahí le bajo un poco. ¿Ahora me escuchan? Ya se oye un poquito más suave, sí, hasta yo te digo más bajito. Bueno, ¿ahora? Ahora sí, ya mejor.
Eso, ya dice que gracias, eso. Bueno, menos mal nos corrigen y nos Gracias. ayudan acá. Sí, nos ayuda, muchas gracias y también por la paciencia que tuvieron que estar ahí esperando. Entonces retomo que el arrepentimiento está mal dado, o ahí va hacia al bautismo. Yo no tengo nada contra eso. El que lo quiera hacer, empezando, sí, Jesús lo hizo, pero nos vendieron que Jesús nos dio ejemplo. Jesús no le mandó a nadie a bautizarse. O sea, si vamos a empezar a destruir mitos, Mateo 28, 19 y 20 es un agregado. Y vayan por el mundo y a las naciones bautizándoles. Eso no aparece en el original, eso no aparece en ningún lado. Eso fue un agregado de los escribas cuando estaban armando el canon bíblico en el Concilio de Nicea, que fue la última etapa donde ya se define el canon bíblico. Entonces se mete el bautismo, la confesión, y si tú entonces no confiesas, si no te bautizas, entonces no estás arrepentido. Y el arrepentimiento tiene que ver es con un cambio de vida, cambio de mentalidad y un cambio en la forma de ver a Dios. No es más. Sí, eso exactamente. Y lo que yo quería destacar en lo que estaba leyendo, disculpa que te interrumpa, es cuando dice Sí, sí, sí. arrepentimiento o metanoia, dice transformación interna, es el término más correcto. Una Sí, transformación nace, interna, tienes que una nacer del mudanza agua y el interna. espíritu. Exacto. Bienvenidos a todos los que están en vivo y están mirando esta transmisión. Dejen sus preguntas en el chat con respecto al Nuevo Testamento. ¿Qué han encontrado también ustedes? ¿Qué errores han encontrado? ¿Qué es lo que no les cuadra? Y pueden ahí y ahí. De esa manera también nos ayudan a seguir con este diálogo explosivo. Así que, bueno, mira la que sigue ahora. Esta es candente, ¿eh? Esta palabra es candente, le digo, porque es Ah, eclesía. esto sí que es para manipular más todavía. Mira, término original, asamblea o comunidad de personas. Término correcto. Traductore, o sea, traición al texto, traducción. Iglesia, asociado a una institución religiosa y jerárquica. Impacto, cambió la percepción de comunidad viva por una estructura institucional. Toma, como diría Arnaldito. ¿Qué opinas? No, es que eclesía es, o sea, es que Jesús, yo creo en eso. Jesús ha de todo el tiempo, o bueno, empecemos por el derecho. La gente cree que los judíos iban a la iglesia, al templo como nosotros. Ellos iban una vez al año al templo, el templo de Jerusalén, allá sí, en Jerusalén, allá, eh, una sola vez, y ni siquiera entraban. Eso no es como nosotros que íbamos a la iglesia cada 8 días, y las personas van hoy en día a sus iglesias cada 8 días o a sus coliseos, bueno, cada quien a su edificio, y esa es la iglesia. No, eclesía es el grupo de personas que se reúnen y no necesariamente se reúnen para orar, para cantar o para estudiar, no necesariamente. No necesariamente para eso se reunían las personas. Las tradiciones, las tradiciones han llevado a meter liturgia donde nunca las hubo. Por ejemplo, los sábados ellos se reunían, estoy hablando de los judíos, los sábados ellos se reunían era a hacer comunión, a hacer comunidad. Ellos no se reunían a nada más, porque no habían Biblias, eso no habían. Algunos sostienen que había mucho analfabetismo, otros sostienen que no, pero igual no era como tenemos nosotros una Biblia
en todas las casas y todas las personas tienen una Biblia. Nosotros no tenemos eso, o ellos no tenían eso, nosotros sí. Que Jesús fue a la sinagoga. La sinagoga no es la iglesia. ¿Tú qué concepto tienes por sinagoga? No, tampoco era una iglesia, era un lugar como una especie, a veces se hacía en la casa y se reunían a debatir sobre la Torá y sobre la ley, o sea, sobre la ley y sobre los profetas. Terminaba la reunión y cada uno se iba a su casa. O sea, era una reunión familiar o a veces había un rabino que venían de visita o de organizaban entre rabinos, pero sí había algo que destacar que ellos era muy importante ser miembro de la sinagoga. Si tú no eras miembro de la sinagoga, era como si tú estuvieras en pecado o estuvieras con mala reputación. Por ejemplo, ahí en el chat está escribiendo mi papá. Dice, los judíos iban a las sinagogas a estudiar y a compartir conocimiento. ¿Has visto The Chosen? Sí, Yo en la temporada cuarta, en la cuarta temporada hoy. Bueno, me entiendo, ya saludos salió la quinta Bernardo. en Amazon, no, pues no sé cuándo salga en Netflix. Bienvenido Y me Bernardo. parece tan Acá nos dejó algo muy llamativo. interesante tu papá. Eh, Sí, ya, por ahí está el comentario. el que creyere y Ah, bueno, fuere eso es un bautizado, agregado. ese será salvo. Ese es un agregado. Eso es un Eso agregado. está en Marcos Marcos 16, 16. 16:16. Sí, Bernardo, eso es un agregado. Marcos termina el verso 8. El texto original, o sea, el texto griego termina en el verso 8. Podemos decirle verso, pero termina en el verso 8. Todo lo que vino después es un agregado posterior para fundamentar la doctrina del infierno, del castigo eterno, la iglesia como medio de salvación y también lo que tiene que ver con el pueblo elegido o la iglesia verdadera, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera? No, es que no hay. Entonces, Y las sinagogas eran también una especie de mm, comisarías, por decirlo así. No sé cómo se también, llamen en otros países. Sí, son comisarías, sí. Sitios de para acudir donde uno, cualquiera que tuviera un problema legal contra alguien o contra algo, era para ir a hacer su reclamación allá. Entonces, la sinagoga no era ninguna iglesia, entonces por eso no puede ser iglesia, eclesia, un edificio, sino una comunidad orgánica. Y Jesús decía al que, con el que tenía contacto, que era lo que le decía, ve y cuenta lo que has visto. Ya, no era más. Jesús no mandó a fundar iglesias, claro, pero cuando uno dice exactamente. eso, ¡oh! No mandó a fundar iglesias. Eclesía, orgánico, algo orgánico, comunidad, no era más. Sí, así es. Y con respecto a eso, ese término de iglesia fue la excusa perfecta para Constantino de santificar los templos romanos. Ujú. Y es algo que, dilo, Y es que todas las iglesias tienen esta formita, como una pirámide, ¿no? como una puntica. Creo que alguna vez lo dijimos, ¿no? Sí, su estructura jerárquica es piramidal. Es piramidal y en el Antiguo Testamento, en el Génesis, lo que se le atribuye a Nimrod era el culto al pene. Bueno, ¿qué hacemos? Y esto es masonería, ¿no? Illuminati, pero sí, tiene que ver un poco con las sectas, las Esto logias. es, esto es masonería. Entonces, mire Ah, todas sí, las así es iglesias una que han masonería, sí. adoptado. Mire todo lo que han adoptado. Sí, así es un tema muy complejo, ¿no? Vamos con la siguiente, que es
Es un dedo en la Que nos llaga del quedamos aquí. cristianismo. Vamos con la siguiente. Pártenos. Mal traducido como virgen. Palabra original, joven o doncella. No necesariamente virgen. Traducción, virgen promoviendo la concepción sobrenatural de María. Impacto, da un peso teológico que no era estrictamente requerido en el texto original. Uy, ¿qué me dices ahí? Antes de poner el comentario último de mi papá, dice, ¿y cómo les parece? El no dejen de congregarse es no dejen de tener comunión. Pero que se le vende a la gente que no deje de congregarse, no, eso no tiene nada. Entonces, no vaya a la iglesia porque se pierde o se aleja de Dios, concepto erróneo, porque el que no va a la iglesia no necesariamente está lejos de Dios. Y eso lo hemos experimentado ya que andamos en esta, en esta nueva vida. Virgen, ay, eso es tan, no sé, Tan duro. tan duro. Eso sí lo he escuchado recientemente, muchas personas hablan de eso. A María se le revistió de una santidad que no tiene. Y María sí, yo creo que Dios escogió una mujer, bueno, sabemos que por estudios que María no era una mujer, María era, era una niña, una adolescente más o menos. Yo soy del concepto de que sí, la Virgen era pura, yo sí creo en eso. Pero el problema fue que la pureza, la iglesia quiso llevarla más hacia, más hacia adelante. O sea, todo el tiempo la quiso hacer ver como una virgen. Y de hecho hay un mito, no sé, toda la vida yo lo escuché dentro de la iglesia, que lo que son Santiago y Judas, los dos libros que hay en el Nuevo Testamento, dice hermanos de Jesús. Y se le atribuye a José que eran hijos de otro matrimonio. Y recientemente esta generación que le ha dado mucho por pensar, y a Dios gracias, piensan y pensamos muchos, el problema de adjudicarle solo hijos a José y no a María es precisamente mantenerla como una virgen. Y muy posiblemente ese Juan y, perdón, ese Santiago y Judas son hermanos. O sea, muy posiblemente fueron hijos de María, no necesariamente. Y obviamente María siguió teniendo una vida con José marital. O sea, es que, ¿para qué nos casamos entonces? O sea, ¿cuál No, es el claro, sí, problema de eso? eso es el dedo en la llaga del catolicismo de la María Inmaculada. Sí, la Inmaculada. Sí. No te diste cuenta algo diferente. Hoy no está el chivo. ¿Cuál No chivo? tiene nada que ver, bro. Me quitó la chiva. ¿Te cuenta? Ah, ya, 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 ya. No, y vamos, el último Vamos video cerrando. al, del último video al de hoy, yo ya uso lentes. Sí, ya. Yo también, pero solo para leer. Pero bueno, en Fui fin, a, vamos con la siguiente, fui que es candente. fui al oftalmólogo, no es que me Sí, dijeron pero que no solo de sé, lectura, pero igual me estoy quedando un poco ciego. Mis familiares, algunos son ciegos, no cieguitos, sino tienen problema de vista. Siempre y me, dijeron que iba a llegar. y me gané un combo de astigmatismo, miopía que es poquita y ay, que me pilla astigmatismo y presbicia. O sea, me salieron tres cosas así de una, me mandaron un buen combo entonces, pero bueno, sigamos. Sigamos. Siguiente palabra. Gehenna. Hmm, El Gehenna. Original. Valle de Hinnom. Usado para quemar basura. Símbolo del fin temporal.
Traducción tradicional, infierno, promoviendo la idea de castigo eterno. Impacto, cambia la imagen de destrucción temporal por una condena eterna. Gehenna, el infierno, sí, es de lo que venimos hablando, o sea, como no se tiene una metanoia correcta, o sea, se empieza mal ahí, o sea, no se tiene un concepto de un Dios amoroso, sino de un Dios castigador. Entonces necesitas una eclesía para salvarte. Eclesía no es iglesia, sino es comunión, pero aquí lo traducen como edificio. Tú no participas en la denominación y el que no, mira, lo que escribía ahí mi papá, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. ¿Y dónde es la condenación? ¿En la qué? ¿En la Gesía es? Ah, no, en la Gehenna. En la Gehenna vamos a pasar por los siglos de los siglos, dice por allá o por la eternidad. Algunos creen que es eterno, otros dicen que, y empieza el cielo, ¿no? O sea, es que eso es salvación por obras. O sea, todo esto a la larga lo manipuló el cristianismo, los escribas, los curas, bueno, todo ese tipo de gente para manipular a la gente. Tú te portas bien, te vas al cielo eternamente, que no creo en eso. Y así como no hay un cielo eterno, tampoco hay un infierno eterno. O sea, no, todo es culpabilidad y castigo. Sobre eso es que está fundamentada la religión. Entonces, Sí, pausa promocional. A los que son nuevos en este directo y también en el canal Libres Pensadores, los queremos invitar a que vayan al canal Jason Ferreira Conociendo al Verdadero Dios, que les dejaré en el primer comentario. Es un canal pequeñito, pero que les va a ayudar a conocer un Dios más amoroso y entender un poco más la espiritualidad sin religiosidad. Así que ahí les voy a dejar en un comentario fijado debajo el canal de mi amigo Jason, que algunos se preguntarán por qué hablamos de cosas así triviales mientras estamos dialogando, porque es un diálogo entre amigos. Y a Jason no lo veo hace muchísimo, así que por esa razón si es no nos que veíamos hace rato. hace rato no nos vemos. Así que ya desde enero que estamos con Diálogo Explosivo, la última emisión, y ahora tenemos la sexta. Hoy es la sexta. Fin de pausa promocional y aclaraciones. Vamos Y al entonces, siguiente. Este es más duro. Diáconos. Diáconos. Original. Siervo o servidora. Escúchate bien. Siervo o servidora. También es siervo, obviamente, ¿no? Traducción. Traductore. Diácono. Promoviendo un título eclesiástico exclusivo. Impacto. Limita la idea de servicio para adaptarse a una jerarquía formal. También se obvia de que las primeras líderes diáconas o diáconos, porque esa es la palabra griega, diaconisas. eran Ah, mujeres. Si se podría decir mujeres, o sea, no eran líderes jerárquicos, sino eran encargadas de servir a la comunidad y eran mujeres. Y ellas daban indicaciones a los diáconos hombres o a los diáconos. Por ejemplo, uno de las diaconisas que se menciona en Hechos de los Apóstoles, en Hechos de los Apóstoles el libro, es mujer, pero se le puso nombre de varón en la traducción. Qué interesante, pero ¿no? hay una, ay, se me fue el nombre. Dorcas, No, hay una diaconisa. Hay una en los hechos
Ajá. Ay, se me olvidó el nombre. Sigue mientras lo busco aquí. Ya. Voy por la siguiente. Kyrios, que significa Señor. Título para representar el símbolo, el sobrenombre o el nombre de Yahvé. Traducción, Señor, eliminando la referencia directa al nombre de Dios. Pero en realidad eso, digamos, lo tomo como una referencia, pero este es un Dios de los judíos, ¿no? Impacto, se pierde la profundidad espiritual de un nombre divino específico. En eso estoy en desacuerdo con esta idea, aunque yo también recopilé esta información, porque no creo que Dios tenga nombre. O sea, el creador no tiene nombre, si no yo podría manipularlo o podría, digamos, hacer que él haga lo que yo quiero. Porque si tú no tienes el nombre de una persona y tienes autoridad o, o tienes un poco de afinidad con la persona, tú le puedes pedir cosas, tú le puedes pedir favores. A diferencia de Dios, el creador universal, el Padre de todos, desde mi perspectiva creo que no es así. ¿Cómo lo ves tú este tema de Kyrios, Jason? Mm, no sé, ahí sí estoy como, o sea, es que todo el tiempo, o sea, por naturaleza, y hoy en día está más que demostrado, el Dios Yahvé, que ya sabemos quién fue, es una construcción de los mismos judíos para mostrar un Dios más fuerte que los demás. Entonces, por ejemplo, doy a dar dos ejemplos. No existieron 2 millones de personas saliendo de Israel, saliendo de Egipto. No existieron, Ni Éxodo tampoco. porque esa cantidad de... Sí, o sea, pero eso no existió. Como no existió tampoco un ángel matando a 185.000 soldados, que eso eran cantidades de legiones romanas. O sea, ni siquiera las legiones del Imperio Romano, los soldados llegaron a ese número. Y ese se consideró el ejército más grande que menciona o más grande en tiempos bíblicos. Entonces, para representar un Dios más grande que el de los demás, ellos usaron ese tipo de construcciones, ese Kyrios, por decirlo así, que eres el título para representar el nombre divino de YHWH, Yahvé, fue para manipular a los demás y sembrarles miedo a los demás de que el que no estaba con ese Dios, o sea, con Yahvé, era destruido. Y a día de hoy, ¿no? Miren lo que está pasando en Israel y en Gaza. A día de hoy siguen matando y haciendo cosas en nombre de Jehová, de Yahvé, y para adquirirse o para adjudicarse un adjetivo de exclusivismo que la Biblia no existe. Eso no fue lo que Sí, vino a enseñar claro. Jesús. Mencionando para no tener problema con la plataforma, estamos hablando de forma informando de lo que hemos investigado y lo que hemos visto en las noticias. Lo que está pasando en Medio Oriente, no mencionemos nuevo lugar, para Bueno, sí, que la plataforma para no que no nos nos, haga no nos ponchen. una caída de video. Sí. Así que ya listo, YouTube, ya hemos dicho lo que teníamos que decir, ahora ya. Continuamos. Entonces, la que sigue después es la más interesante de todas, que a mí me impactó mientras lo estaba escribiendo este Word. Supoyen, sopoyeo, o algo así. Así se pronuncia, yo no soy griego, ¿no? Resucitar. Sopo- Original. Dar vida, transformar en vida presente. Traducción, resucitar, limitando la concepción de vida espiritual, o sea, solamente algo físico y no lo espiritual, presente y futura, o sea que la resurrección para el traductor es futura, en cambio para el autor de esta cita o de esta palabra era presente, era la revivificación espiritual.
del ser. Impacto. Se reduce sentido de la vida espiritual en la experiencia humana presente. O sea que no se habla de la resurrección del espíritu. ¿Mm? ¿Cómo lo ves? Jason. Sí, o sea, en eso, no, en eso hay una cantidad de cosas por decir, por definir. La gran mayoría de religiones, de denominaciones creen en resurrección, ¿no? Siempre hay una esperanza de una vida más allá, que francamente no sabemos si la hay. O sea, eso es una creencia, pero, o sea, nosotros no lo sabemos. Yo creo lo que dice Pablo, Primera de Corintios 15:53, más es específicamente, aunque todo el capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos, y ese capítulo habla de la restauración de las cosas. Yo creo en eso, en una resurrección corporal, pero también tiene que haber una resurrección moral. O sea, así como yo creo que hay una restauración, o sea, la restauración, o sí, más bien es, o sea, a mi modo de ver es más bien cambiar la palabra resurrección por restauración, porque necesito, o sea, no solo restaurar el cuerpo, como dice él, que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal de inmortalidad, eh, sino que también espiritualmente todo el mundo tiene que resucitar, tiene que ser renovado, porque obviamente no podemos, si creemos en una vida eterna en algún lugar aquí en la tierra o en el cielo, no sé dónde sea, donde cada quien tenga su creencia donde vaya a pasar la eternidad, que yo creo que es en la tierra nueva, ¿no? Yo creo que es ahí porque la Biblia habla de eso. Tiene que haber una resucitación o una restauración de espíritu, de vida. O sea, tenemos como que volver no sé cómo vaya a sonar esto, como a volver al equilibrio, como un Ujú. equilibrio moral, mental, eh, no sé. Eso es más o menos lo que yo tengo por esa palabra, no sé cómo más referirme a eso. Sí, exactamente. En mi opinión, creo que la restauración es la regeneración de este cuerpo corrupto, o sea, no debemos llamarle por el pecado, entre comillas, o por el error, como lo enseña el libro secreto de Juan, uno apócrifo, y también por la manipulación de los Elohim. Eso ya lo he denunciado, he hablado en el canal, tenemos varios videos sobre eso, amigos, si quieren verlos, ahí lo van a encontrar en el canal. Y también yo creo que la regeneración no solamente es del el ser, o sea, no solo el cuerpo, sino también del ser. Que nuestra alma llegará a un punto de volver a ser seres de luz, como fue al principio. Queremos seres de luz. Y aún conservamos esa chispa divina que le llamamos el Cristo. Bueno, le denomino el Cristo, ¿no? Y eso lo hemos conversado también en fuera de cámaras, ¿no? Y con respecto a la resurrección, sí hay, pero no es una resurrección tradicional, como se dice en la denominación, sino es otra. Es más que nada trascender, trasciende nuestro ser a un estado de conciencia más elevado y también a una transformación de este cuerpo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Mi tocayo. La siguiente es más fuerte. Arsenocoitai. Uy, Mm, arsenocoitai. ah, Arseno Coitay. Traducido incorrectamente como homosexuales. La palabra original, en realidad, voy a decirlo en otras palabras, practicante de molestador de menores, de molestador de menores, o en otras palabras, una persona que tiene afinidad o atracción hacia un menor.
No voy a decir la palabra, pero ya me entienden. Traducción, mal traducción, o sea, mala traducción, homosexual. Promoviendo interpretaciones actuales no presentes en el texto, o sea, la homofobia. ¿Mm? ¿Se entiende, no? Se ¿Cómo lo ves tú, entiende. amigo? Pues voy a tratar de decirlo de manera que YouTube no nos censure, Ujú. pero se habla de, bueno, voy a poner un ejemplo. Hay una historia donde un centurión llega a Jesús y le pide sanidad por su siervo. Y algunos historiadores, algunos eruditos han llegado a la conclusión que no era el siervo, era su acompañante. Su pareja, Entonces, sí, era su decirlo de forma más no pareja. tan explícita. Entonces, esa construcción a la, esa construcción, o sea, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal. Cada quien haga lo que quiera. Yo en eso no me meto y no. Pero lamentablemente el cristianismo sí ha adoptado la repulsión hacia ese tipo de personas. Exactamente. Deja tu, Promovió la deja tu, homofobia. deja tu pecado porque si no entonces vas a ir al fuego eterno. Y por eso es que en Gálatas 5, 18, 19, Pablo así se le adjudica un término como ese, o sea, en dentro en el fruto de la carne que menciona Pablo está eso. Y en Apocalipsis 22 hay una lista de personas que en teoría no pueden heredar el reino, que van al infierno, lo estudiamos, y entre entre esa lista de personas están esos. Y hasta donde yo entiendo, Jesús nunca se comportó con alguien en esa condición así. Hasta donde yo entiendo, no lo veo así. No veo rechazando a nadie, tenga la condición que tenga. Ya que mencionaste lo de la palabra siervo, la palabra correcta es doulos o duolos, como se escribe, y quiere decir pareja, acompañante, compañero, compañera, sentimental, para no decir otra cosa. No puede Sí, ser un siervo, un hijo, no, eso ya lo maquillaron, eso también son maquilleos bíblicos, en este caso el Nuevo Testamento. La otra palabra es más dura, pero voy a pasarla, pero voy a decir la palabra y ustedes la investigan después, amigos. Malacoy, que también tiene que ver con eso. ok. Le dejamos ahí para evitar inconvenientes. La siguiente, logos. Origen, concepto original, razón y orden divino. Traducción. Yo antes pensaba que la palabra era la traducción correcta, pero en realidad la palabra correcta para traducir logos es razón y orden divino o orden divino, que tiene que ver con el creador. Sí. ¿Qué pasó cuando se tradujo como verbo o como palabra? ¿Qué pasa? ¿En qué modifica el significado en este caso? Perdiéndose la riqueza semántica original. Impacto. Limita la comprensión del logos como principio rector divino y espiritual. En mi opinión, creo que el logos hace referencia al Cristo. No a Jesús, pero sí al Cristo. Y eso lo hemos conversado en otros programas con mi amigo Jesús, no el Jesús de Nazaret, sino mi amigo Jesús, y otro que era William. Y algo que debemos profundizar también, charlarlo más con mi amigo, con Jason. Pero ¿cómo lo ves tú el tema del logos?
Eso tiene que ver algo con ¿qué? Con Juan 1.1. ¿Cómo? Eso tiene que ver algo con Juan 1.1. Sí, Juan 1:1, sí. El principio era el verbo, o sea, la palabra, el logos. Yo sí había escuchado eso, el logos, La razón. la palabra, la razón, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Hay otra traducción que dice la palabra era un Dios. Bueno, Y esa es una traducción también pervertida, que es la de la Watchtower, no, eso no, sí no lo he leído. No, sí. los testigos. Watchtower. Ah, ok. Bueno, vamos avanzando y después vamos a ver si en los comentarios queremos escuchar sus opiniones, amigos, los que están viendo en directo, déjanos tu opinión, tu comentario o algún versículo que te haga ruido y podamos reaccionar. La idea es quedarnos unos minutos más con ustedes. La siguiente, orar unos por otros. Santiago 5:16. Versículo Palabra, mal. palabra mal traducida. Stenazontes. Stenazontes es la palabra griega. La palabra original es orar, interceder en comunidad para acompañarse y fortalecerse. No haciendo así como la traducción tradicional que es interceder orando por otros a distancia y sin hacer nada. Muy duro lo que estoy diciendo. La traducción correcta es orar unos con otros. Con, no por. Con otros. Con, no por otros. A veces se interpreta de manera ritualista, perdiendo la importancia de la empatía y la solidaridad espiritual. No limitándose a un rezo o a una repetición de palabras, sino el acompañamiento. En otras palabras, usted ora con su hermano cuando lo va a visitar, cuando está enfermo, cuando le da un bien, cuando es empático, usted está orando. ¿Por qué? Porque su oración tiene efecto. Si usted, con todo respeto lo digo, quiere seguir orando a distancia, lo puede seguir haciendo. Pero no es mejor ir a la persona. Ahora la pregunta sería, ¿qué hacer por la gente que está afectada en el mundo? Entonces, sí, te duele, sí nos duele, sí nos hace pensar, pero si no tenemos los recursos o los medios para irnos a África o para irnos a, bueno, a Medio Oriente y todo lo demás, confiar en la providencia de que va a haber alguna persona o alguien que va a ayudar. Y en mi caso, estoy considerando que esto no va del tema, pero después lo podemos conversar fuera de cámara, considerando que esta no es nuestra única vida, será en otra vida que tendrán otra oportunidad y otra mejor calidad de vida, podemos decirle así, en mis palabras, ¿no? Pero en fin, cerrando, el tema sería que el texto debe ser traducido orar unos con otros. Contexto histórico. Comunidades destruidas por el chisme. No, y no necesariamente. Santiago le escribe a una comunidad un grupo de personas que han sido dolidas por el chisme, que han sido ninguneadas, maltratadas y que de esa manera deben sanarse. Esta es la sanación que se refiere Santiago. Es algo y esa palabrita tiene un problema. Esa palabrita claro. tiene un problema. Ese unos por otros, no unos con otros. O sea, cuando yo le digo a alguien, ore por mí, o voy a orar por usted, o estoy orando por usted, a mí me parece
sin volverme, no sé cómo decir eso. O sea, yo estoy tomando una posición de intercesor o para hablar por usted, o si usted lo hace por mí, entonces es creer que Dios no me escucha a mí lo suficiente, no me escucha a mí lo suficiente, entonces yo necesito que Pablo interceda ante Dios por mí. Y el segundo problema de eso, o sea, sabemos que Dios nos escucha a todos, y hasta el mismo Jesús lo dijo, que Dios hace llover sobre justos y buenos, o sea, la bendición de Él es para todos. El segundo problema que yo le veo a eso es que eso limita el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? Amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué es amar al prójimo? Cuando el prójimo tiene una necesidad, ay, vamos a orar para que el Señor le dé de comer. No, pues si la persona tiene hambre, no tiene con qué y usted tiene cómo ayudar en algo, pues saque de su bolsillo y ayúdele a suplir esa necesidad. O sea, el problema de orar unos por otros y no unos con otros es que el por, a diferencia del con, es que en el por yo lo dejo allá a la suerte. A ver, a ver si de pronto el Señor manda un ángel y de pronto le, 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 le suple la necesidad. Mientras que unos con otros, entonces tenemos nuestras necesidades y nos vamos eh, supliendo las necesidades unos con otros. Esa sería la traducción correcta. Correcto. La que viene ahora, amigo, ya cerrando esa parte, es una... Toda la escritura es inspirada. Ay, 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 ay. Bien. Original. El texto original o el texto griego no implica la infalibilidad literal del texto bíblico, sino que la escritura puede ser útil para enseñar y guiar. Pero voy a darte la traducción que yo sí he leído de griego, que me la acuerdo porque me la tuve que memorizar, que dice así: todo escrito que es inspirado divinamente es útil para enseñar, para guiar y para restaurar en justicia. Tiene otro sentido, ¿no? O mejor, hay una traducción un poco más antigua, que es más antigua que la vida del oso, que dice: todo escrito que es inspirado. Ahí en cómo hay. Que es inspirado. No es por Dios, sino en Dios. En Dios. Yo he escuchado esa traducción. En Dios, que en Dios, claro. Que por Dios. En Dios. Entonces, vamos a lo que hicimos ya en sesiones anteriores, que nos dimos cuenta que, francamente, yo no veo que alguien escriba inspirado por Dios y Dios castigó a no sé quién con tan, y pues no sé, ¿no? O lo que tanto criticamos y hoy en día critica porque TikTok está lleno de eso, personas que dicen, oiga, pero ¿cómo así que el verdadero Dios va a mandar matar personas, destruir ciudades enteras, tomar mujeres cautivas y violarlas, llevar niños cautivos y violarlos también? Porque, o sea, detrás de toda esa masacre que hubo en el Antiguo Testamento a nombre de Dios, eso era lo que hacían. Eso era lo que hacían. Y escribir inspirado en Dios, eso no coordina con lo que Jesús vino a enseñar. Entonces, por eso es que toda escritura no es inspirada por Dios, sino yo lo que debería leer
es mirar si eso está inspirado en Dios, que sería para mí la traducción correcta. Ah, está perfecto lo que estás diciendo. No la conocía esa de inspirada en Dios o divinamente, que es lo En mismo. Dios. Porque es útil para qué? Para ahí lo dice, ¿no? Para enseñar, para redarguir, para, bueno, Pero ¿sabes qué? La traducción correcta no dice reprender, dice guiar, exhortar, que no es reprender, ojo, no es reprender, no es te voy a dar con la palabra, es un sermón. no, lo toman así. Y por eso es que malinterpretan ese fórzalo a entrar. Y uno de esos era mi bisabuelo. No es que en la Biblia está escrito fórzalo a entrar, entonces yo los forzo. No, a nadie hay que forzar. El que escribió ese fórzalo a entrar, que no me acuerdo dónde está escrito eso. Eso creo que es una parábola, entiendo, no sé, algo así. No tiene sentido eso porque Dios nunca usa fuerza para atraer a alguien a él. Entonces eso no es inspirado por Dios. Un ejemplo acabo de dar. Claro, exactamente. No es esto. Y ahora para cerrar esta parte de la inspiración, el uso de la traducción, traductore, fue en este caso para convertir a la biblioteca de libros en santa, infalible, inerrante e incuestionable y sobre todo impreguntable. En otras palabras, decir que la Biblia es palabra de Dios y punto. Caso cerrado. Y que es que estamos haciendo no lo deberíamos estar haciendo. Porque nos vamos a ir al infierno. No, ya estaríamos quemados ya en la hoguera. Ni siquiera, no dejaré ni siquiera terminemos de terminar la transmisión, ya nos vienen a colgar. Pues es que por eso me sacan a mí de la iglesia, por preguntar algo que... Exacto. Hay algunas preguntas Bueno, en interesantes que fin, dejó tu papá, sigamos. pero la vamos a leer al final porque Así. quiero recalcar algo que viene después, que es Dicai Cine. Dicai o Cine. Dicai o Cine. Así se escribe. Justificación es la palabra. El texto griego originalmente debe ser traducido como justicia, rectitud en sentido relacional y social. No tiene nada que ver con algo penal. ¿Qué te parece? Que Dios es amor, pero también es justicia. Y ambas van de la mano. No es así. Eso es la traducción. ¿No? La traducción dice Ah, justificación que promueve un sentido jurídico e individual. Impacto. Cambia la percepción de la rectitud espiritual y social a una concepción legalista y institucional e institucional. por eso hice el Toma el comentario. palo. ¿Ah? Por eso hice el comentario. Por eso hice el comentario. Porque interpretamos mal la justicia y Dios no es así como nosotros creemos que es. Gracias por corregirme porque no sé bien la traducción. Veo que ella sabe bien traducir, hablar en griego, o sea, la traducción griega, cómo se pronuncia. Le agradezco mucho, disculpe. Julia Estefania Vargas Castro dice que se dice Mi esposa es que Dicayo. estoy... Me está corrigiendo cada rato. ¿Qué dice? No, ese soy yo. Es que estoy poniendo las palabras en el chat, como el público no las puede ver. Entonces en el chat estoy dejando así las palabras que suenan como medio raras. Pero si la están viendo. ¿Ah, sí? Bueno, Ah, gracias bueno. por corregirme porque si es que está mal traducido, mal pronunciado, está bien. Bueno. Ya bueno, ya Ay, revelaste un secreto. Ya revelaste un secreto, no importa. Entonces, ¿qué es la la... justificación, Jason? ¿Es penal? No.
tiene que ver con el equilibrio espiritual, con restauración. Pero nosotros ponemos la justificación o la justicia para mandar al infierno al que no Ni está, siquiera al al que hace las infierno, cosas mal. a echarlo a las manos de Diosito, que nos va a quemar al final del tiempo. Porque ante la justicia humana usted puede huir, pero ante la divina no. De esa jamás va a escapar. En Sí, fin, sigamos. sigamos, che, pues cholo. La parte, Ya la vamos a que acabar, ¿no? ya se adelantó tu papá. Tengo algunas cuantas acá. Koinonia, Coinonía. utilizado en utilizado en el texto no dejar de congregarse, quiere decir no dejar de tener koinonia La original. eclesía no debe dejar de tener coinonía. Exacto. La palabra griega es participación, comunidad de vida y colaboración espiritual. No sentarse en una banca una vez o dos veces por semana en un edificio. Traducción, traidore, comunión, promoviendo una percepción ritualista en lugar de relacional. Impacto a largo plazo que causó limitar la importancia de la comunidad viva en favor de un rito específico. Tener comunión, no ser un edificio. Una eclesía verdadera tiene verdadera coinonía. Ese es para unir esas dos palabras. Una verdadera eclesía tiene coinonía, tiene comunión. Exactamente. Y mira cómo sigue la otra. Dulos. Ya lo había dicho, Dulos. pero voy a leerlo. Ya lo tenía acá. Siervo esclavo con una implicación de servidumbre tradicionalmente que representa la entrega espiritual. Pero en otros textos se utiliza como, escuche bien, voy a rectificar. Yo dije que dulos quiere decir pareja. Me rectifico. Rectifico. Aclaro que me equivoqué. Dulos quiere decir siervo o esclavo. Pero la palabra que usa Mateo cuando dice el centurión, mi país, que es la palabra griega, es mi pareja, mi compañero está enfermo. ¿Puedes curarlo? Me rectifiqué porque me equivoqué, pero no el significado, pero sí en la palabra. Dulos es esclavo o siervo, o también se puede tomar como alguien que está a tu cargo. Pero pais, es la palabra correcta, ahora sí, correcta es pais, quiere decir pareja, compañero, compañera sentimental. Ahora sí, ¿qué me dices? No, está hecha la aclaración. Ay, yo digo algo que se nos olvidó porque diácono es siervo, que eso también tiene que ver algo que ver con dulos. Y hoy en día el diácono en las iglesias es el que tiene llaves, el que abre la puerta y ya. Y el que limpia las bancas y el que sirve en la Santa Cena o el Pero ¿sabes que... qué? El siervo de Pero esa es un época del primer servicio siglo. al edificio, no un siervo a la comunidad. ¿Qué es eso? Exacto, eso es el siervo, pero de la comunidad, lo mismo que eran los diáconos, que las mujeres también servían. Muchas de las discípulas que tuvo Jesús eran mujeres o apóstoles. No existe la palabra apóstola, es apóstol, sea mujer o sea hombre. Ay, y yo que iba a decir Apóstolo, apóstola. Bueno, mejor no. eso lo inventaron después. Bueno, acabemos. Bueno, sigamos.
Aion. Uy, esta es dura. Aion. ¿Quieres leerla tú que también tienes el documento ahí? Original, edad, era periodo de tiempo. Aion, edad. Traducción, eternidad. Promueve una concepción de castigo o recompensa perpetua. Cuando nos mencionan eternidad, inmediatamente la asociamos con cielo o infierno. No digo purgatorio porque pues nadie está ahí eternamente, eso es un estado temporal, es un concepto que se creó, pero cuando se dice eternidad, inmediatamente al ser humano le viene o el cielo o le viene infierno. Impacto. Altera la comprensión escatológica. ¿Que es escatología? Todo Tiene que lo ver que con los tiempos está futuros. relacionado con el futuro. Altera la comprensión escatológica de ciclos temporales a una perspectiva de perpetuidad. Cuando habla de Jesús en Mateo 24, no pasará este ayón hasta que todo esto se cumpla. Está diciendo que no pasará esta generación. Pero cuando pase el ayón, ya ustedes estarán a salvo porque terminó la destrucción de Jerusalén y empezó la era de los gentiles. Terminó la era judía o el ayón judío. ¿Se entiende? Mateo 24. Entonces, ¿cuál sigue, Jason? Para ir avanzando ya. No es la última. Ya es la última, ¿no? Faltan un Adelfos. poco más. ¿Faltan más? Adelfos, No, la yo última y tengo después leo esta. la conclusión que saqué. Así, Adelfos. Miembro de la comunidad espiritual y fraterna. Un Adelfos es miembro de la comunidad de la ¿qué? De la eclesía espiritual y fraterna. Una eclesía que tiene ¿qué? Coinonía. Oiga, me adelanté al tema. Y eso es un Adelfos, un hermano que pertenece a la eclesía y que tiene coinonía. Traducción, hermano, utilizado para designar exclusivamente a miembros masculinos. Impacto, limita la percepción inclusiva de la comunidad espiritual original. Entonces, tú y yo no somos hermanos de los de la iglesia, si seguimos con la tradición normal. Entonces, nosotros somos mi hermano. La otra vez escuché a decir a alguien que, bueno, ahora ya retornó, bueno, pero cuando no estaba en la denominación, decían, él no es mi hermano, él es del diablo. Sí, hermano es Qué el que comparte feo, denominación. qué feo, amigos. ¿Cómo va a no ser tu hermano si tú también eres hijo de la creación, hijo de Dios? ¿Cómo no va a ser tu hermano? Obviamente no todo el tiempo nos vamos a decir hermanos, pero somos hermanos. Incluso los perros, los animales son nuestros hermanos, aunque te parezca loco lo que estoy diciendo. Son parte de la creación. ¿Cómo lo ves tú? Yo soy Es el que hay único tanto loco que le dice a los animales hermanos cuando va por la calle, a un perro, un gato. es que el concepto de hermandad está cifrado en el cristianismo, es con el que piensa como yo. Lamentablemente, y se ha malinterpretado, ¿no? Eh, O sea, se ha quebrado o sea, se ha creado más bien una división y está en la misma iglesia, miren, cuando dicen los del mundo y nosotros, o sea, los que son de la iglesia siguen siendo del mundo, o sea, busquen dónde viven, en O son de Marte otro planeta. o sí, pues todos estamos, y Jesús, o con lo que voy a decir en Juan 17, dice, no te pido los quites del mundo, sino que estés con ellos, o sea, ¿por qué durante tanto tiempo hicimos de esa diferencia entre gente que piensa como nosotros y gente que piensa diferente hacia nosotros? ¿Por qué el Papa, vamos a hablarlo en plata
en plata blanca, porque el Papa no es nuestro hermano o no es el hermano para la iglesia adventista, sino es el enemigo, es la bestia, es el... porque se pierde ese concepto de hermandad, de unidad, de prójimo, lo que miren, lo que está diciendo a mi papá ahí, es que mi prójimo es mi próximo amigo más cercano, no el que vive al otro lado del mundo. Eso es hermano, prójimo, amigo, Así es. amigo. Ya, no es más. Conclusión, Jason. Voy a leerla. Porque si no estaría para rato, pero vamos a decir algo más que quería comentar con respecto a la tentación del desierto, que es algo muy interesante. Estos errores afectan la comprensión original del Nuevo Testamento, promoviendo visiones doctrinales específicas e institucionalizadas. Al retomar la interpretación original de los escritos, obtenemos una perspectiva espiritual más amplia e inclusiva. Más amplia e inclusiva, repito, más amplia e inclusiva. Todos, Inclusión. respetando el contexto lingüístico e histórico en que fueron escritos. Muy bien. Ahí está. Para que vean cómo nos manipuló la religión. Los escritores, los escribas, todo ese tipo de personas que se encargaron de reeditar la Biblia, miren toda la división tan grande que nos causaron. Cuando Jesús dijo sean uno, nosotros andamos dispersos. Claro, otra cosa muy importante destacar que dentro del Nuevo Testamento podrían haber entrado los apócrifos. Pero por el bendito Ireneo de León, en su postulado contra las herejías, dictaminó que no, que los apócrifos son del diablo y punto. ¿Qué me dices? Comenta un poquito sobre Sí, lo que has sacado de conclusión sobre Tomás, el Evangelio apócrifo de Tomás. es eso, o sea, Tomás, los que lo han visto, los que lo han leído y lo recomiendo lo lean, son 117 dichos que se le atribuyen a Jesús, que tienen su origen también dentro de los evangelios. O sea, es que Jesús viene a traer una enseñanza de cómo vivir en su reino. Y estos tipos de principios, si ustedes van a la Biblia, la eclesía, la coinonía, ¿cómo es que es el amigo? Lo acabamos de leer y se me olvidó. El Adelfos. Adelfos, sí, la eclesía, la coinonía, el Adelfos son términos de cercanía. El reino de Dios tiene que ver con cercanía tanto con Dios como con el hombre. Ser uno, apoyo, comunidad, apoyo mutuo, interés el uno por el otro, compañía el uno por el otro. Y este tipo de términos mal traducidos, mal enseñados, mal enfocados, lo único que han hecho es crear divisiones. Y como dice Ricardo Arjona en Jesús Verbo no sustantivo, en este mundo hay más religiones que niños felices. Cada quien pelea por lo suyo y nos olvidamos que la verdadera religión, el verdadero reino de Dios, hacer la voluntad de Dios, que no es guardar el sábado como me lo enseñaron, sino que hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús dice, es mi hermano, mi papá, mi mamá, el que ama y hace la voluntad de mi Padre, o sea, el que sigue cumpliendo los principios de ese reino, el que muestra amor para sus semejantes y actúa en amor con sus semejantes. Entonces miren todo lo que ha causado este tipo de cosas mal enfocadas y lo que siguen y seguirán causando porque esto no tiene por dónde ir por otro lado, no tiene por dónde, francamente. Claro, sí, exactamente, amigo.
Lo que yo quería leer era unos comentarios que estuvieron interesantes de tu papá, releerlos para los que están entrando. Esto ya le hemos hablado, pero dice, esto es interesante lo que dice tu papá. Los judíos iban, léelo. Todos Léelo, los Jason. judíos iban, todos los judíos iban a las sinagogas a estudiar y a compartir conocimientos. Ya, no era más. Pero estaba muy aferrado a la tradición, lo que ellos compartían ahí. Por eso Jesús, cuando estaba predicando, a él lo empezaron a perseguir. Que por eso le preguntan cómo la entiende, por eso Jesús le pregunta al fariseo cómo la entiendes, cómo la interpretas, o sea, ¿qué entendiste? Pero hoy en día eso en la iglesia no existe. Por ejemplo, hablo de la iglesia adventista. El único medio espacio para medio pensar es la escuela sabática. ¿Y por qué digo medio pensar? Porque de todas maneras nos entregan un tema y usted solo puede experimentar de ese tema y puede hablar de ese tema. Usted no puede hablar externamente de otra cosa porque usted no puede pensar, no puede, y eso va en contra de todo eso que hacen los judíos. Ellos sí piensan, ellos preguntan, cuestionan. ¿Cómo le parece a usted? ¿Le suena? ¿No le suena? O sea, van entre todos van construyendo, pero aquí no, aquí ya nos entregaron la religión enlatada y ya, suficiente. Piense dentro de la estructura, si piensa afuera, chao. Otro nombre para Yahvé, el Shaddai, un Dios todopoderoso que mata y hace genocidios para pensar. Que yo creo que era Sí, otro el Elohim, o sea, Shaddai. no era Yahvé, sino era otro, ese era otro Dios, con minúscula. Y lo otro que dice tu papá es esto. En las iglesias cuando dicen noches de intercesión, o sea, necesitamos un mediador humano, quiere decir, ¿qué opinas? Pues es que es muy, vamos a hacer noche de oración intercesora. O sea, entonces Dios no escucha o sea, Jesús dice en Mateo 7:1, pidan y se les dará, busquen y hallarán, o sea, y más adelante dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, cuánto más mi Padre que está en los cielos. O sea, pidan con confianza, pero que se enseña en la iglesia, que yo tengo que el otro me ayude a pedir para ver si Dios me escucha. O sea, como no me escucha a mí, entonces a ver si lo escucha usted, entonces pidámosle entre los dos a ver si de pronto me da lo que le estoy pidiendo. Sí, así es. Ideas. Todo tiene que ver con la manipulación, tristemente, ¿no? Y lo que iba a decir con respecto a esto es que dentro, no solamente de la iglesia adventista, todas las denominaciones existe el concepto de oración intercesora. Y es un concepto medieval, es un concepto de el medievo o medievo, en donde se hace al humano igual a Dios o igual a la divinidad, que necesitamos a una persona que intermedie entre yo y la divinidad, o la divinidad y yo, pero no es así. Cuando nosotros nos enseñan que tenemos que hacer oración intercesora, y esto es algo un poco turbio, pero esto no lo hemos conversado, pero en realidad las personas o las energías que se benefician en esos rituales son energías oscuras, que absorben no sé si decir energía vital, pero no sé si te ha pasado alguna vez cuando ibas a la iglesia que venías más cansado de cuando llegabas, que todos Todo esos pasado yo rituales llegaba más cansado que te cansan energéticamente porque te drenan energía vital. Bueno, sí, en realidad sí te drenan. Y esos son entidades de otra dimensión que están metidas ahí. ¿Por qué te crees que se creó la religión? ¿Cómo? el día de descanso, yo llegaba más cansado que cualquier otro día. Sí, claro. Entonces, eso es lo que muchos ignoran, ¿no?
Una vez dijo un chico que es tiktokero, que sigo yo, que es bastante importante lo que plantea ahí en sus postulados, que si las iglesias, o sea, las personas, supieran a quién adoran, saldrían corriendo. Si realmente supieran quién es su Dios, quién es ese Dios, por todo lo que ha hecho. Y no sé si tú sabías, pero se ha investigado que el estar de rodillas en esta posición te jode a la larga te empieza a joder la columna, una de dos. Y la otra es una pose de sumisión, que nunca ha pedido, ni siquiera Jesús pidió eso. No, dice, o se le atribuye que dijo, ¿no? Que entre en su cuarto y ya nomás, o sea, no hay Es, posiciones. según Tomás, no yo, según Tomás, ¿cuál es el cuarto? El cuarto, Ah, ok. no obviamente no en tu cuarto, sino Sí, el cuarto. y un, Cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, o sea, entra en lo interior. Haz introspección, medita, reflexiona, autoanaliza y ahí te comunicas con el creador y de esa manera tienes comunión, coinonía con la divinidad. Hay mucho para hablar del tema, pero es lo más mucho destacado, para amigos, hablar, sí. de este programa fue esto. Los errores que encontramos. Eran más, pero si no estaríamos acá 3 horas hablando. Sí, no. No, y ya está largo y ¿Este de pronto crees? alguien se cansa y Sí, claro. Amigo, para cerrar, ¿este crees que fue el último diálogo explosivo? no, yo creo que hay otro. ¿Hay un último más? Entonces, esperemos la Sí, última misión. Esperemos no demorarnos hay 7 otro. meses o 6 meses. Uy, sí, porque es que o yo ando pero colgado. Para hacer Bueno, este fue un algo parto. último que le quisiera decir a la audiencia, a los que están ahora y a los que van a ver en diferido. No, o sea, piensen, o sea, es que no hay otro camino, o sea, y dice Jesús, conozcan al Dios verdadero, o sea, de verdad, y vuelvo y lo digo, el Dios que tenemos en la cabeza no es, hay que deconstruir mucho, 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 porque de verdad que a Dios le atribuimos una serie de cosas que Él no es, no hizo, no hará nunca, y a veces lo encasillamos en ideas, lo encasillamos en conceptos, lo encasillamos dentro de un edificio, lo encasillamos en cosas que un Dios infinito lo encasillamos en pequeñeces. Entonces, tómese la tarea de pensar quién es Dios, no le tema, y si lo sacan como nos sacaron a nosotros, pues le van a hacer un favor. Y ahí sí piense con más libertad de lo que... Todo lo que quieran. Y lo otro que quería decir, amigos, que esta presentación, o mejor dicho, este diálogo entre amigos, no es una verdad absoluta. Usted no puede, no tiene que estar totalmente de acuerdo con nosotros dos. Ni yo ni Jason tenemos esa intención de convencerlo a usted o que el Espíritu Santo le convenza, sino que si la información que le hemos compartido le conecta, le es útil y le es de bendición, déjenos un like o también puede irse a investigar. Y si no, también dislike, no importa. No, fuera broma, ya llegando ya seriamente. Si esta información le conecta, querido amigo, querida amiga, o querido viewer que me está viendo y me está escuchando, úsela, utilícela y también investigue. Sea como los bereanos, que ellos veían si realmente lo que decían estos tipos era verdad en las escrituras o en los textos y después investigaban por su cuenta y sacaban su conclusión. Mi objetivo, como no sé si decir el dueño o administrador de este canal, es que usted se cree una mente de libre pensador. Invitarlo, no obligarlo, invitarlo a ser un libre pensador. Por eso se llama el proyecto Libres Pensadores.
Y de parte de Jason, su intención es compartir a un Dios de amor incondicional basándose en las enseñanzas de Jesús. Porque este video también va a estar allí en Conociendo el verdadero Dios. No, y conózcalo, o sea, para conocer a alguien, si para conocerse uno como ser humano que no se conoce en toda la vida, si la comparta toda la vida, no se conoce, tiene que experimentar y pensar cosas y tiene que pasar por momentos como el que pasamos. O sea, es que eso no. Sí, nos fue, en teoría nos fue mal y aparentemente nos fue mal, pero mire hoy en día todo lo que nos atrevemos a pensar y a deconstruir y a pensar en que a Dios le adjudicaron una serie de cosas que él jamás hizo y jamás va a hacer y jamás va a hacer en su esencia y en su naturaleza. Entonces, es eso, conozca, piense. Es que me dice, ¿qué más les dice uno? Cuestione. Así es, amigo. Bueno, gracias a ti que te has quedado hasta el final de este directo. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a suscribirte si es de utilidad este contenido y si te ha gustado, también que nos dejes un like, ya que nos ayuda para que esta información se comparta, el algoritmo de YouTube nos trate bonito. Y también te invitamos a que te vayas al canal de Conociendo el verdadero Dios, Jason Ferreira. Ahí vas a encontrarte con él y sus temas. Y bueno, a los líderes pensadores, gracias por estar aquí. Gracias, Jason, por aceptar la invitación. Y nos veremos en el próximo programa, aquí a 3 meses, por ahí. Yo creo. No sé, ya les estaremos avisando, amigos. Bueno, recuerden, amigos, por último, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Nos vemos, queridos amigos y viewers. Se cuidan y chau, chau.